Bueno, siguiendo el orden del programa, pasaremos a la presentación de los pósters. Creo que la mayoría de ustedes ya ha visto los pósters que se encuentran en el pasillo de mis espaldas. Son 10 pósters que reúnen proyectos, propuestas de investigación de estudiantes de doctorado e investigadores que están relacionados con multiversidad. En estos proyectos se puede visualizar el diálogo que existe y que se da y que se está generando entre sistemas de conocimiento diferentes, es decir, desde el pensamiento complejo, desde la transdisciplinidad, con otros sistemas de conocimiento. En este punto es necesario recalcar que desde el pensamiento complejo no se busca la confrontación con otros sistemas de conocimiento, ni la negación ni la exclusión, sino la generación de un diálogo que permita el enriquecimiento de propuestas teóricas y propuestas metodológicas que enriquezcan a través de nuevos elementos y herramientas metodológicas que permitan acercarnos a la realidad desde una mirada mucho más completa. Es así que estas propuestas de investigación reúnen estos trabajos en los cuales los resultados muestran este enriquecimiento que se da a partir del diálogo entre estos diferentes sistemas de conocimiento. Contamos con la participación de los autores de estos proyectos de investigación, los cuales nos pueden ahondar más sobre el desarrollo de sus propuestas. Así que si tienen alguna interrogante, comentario, pueden presentarlo a los autores y ellos con gusto les responderán. Bueno, quisiéramos preguntarle a los autores cuál es la propuesta o el aporte que desde sus proyectos están ofreciendo para ahondar en el enriquecimiento de este diálogo que se puede generar entre diversas disciplinas. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, por favor. Gracias a todos los caballeros. ¿Me oye? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Gracias. Me lo pego más. Bien. Gracias a los caballeros, ¿no? Gracias a todos. Me he sentido muy halagada, muy contenta en la presentación de mi póster. Es el primero desde la puerta hacia acá. El póster es la atención plena, es decir, la atención sin tensión. Más alto. Yo prefiero pararme. Y así estoy más alto también. Sí, la atención sin tensión, una nueva comprensión de un anhelo milenario. Si hace más de 25 siglos ya se propone desde diferentes tradiciones contemplativas y tradiciones espirituales en el mundo que cambiemos la manera de atender. Ya eso ocurre hace más de 25 siglos y mi propuesta intenta integrar esto al pensamiento, con un pensamiento complejo, integrarlo a la ciencia contemporánea y a la vivencia que del día a día cualquier persona puede tener. También las tradiciones religiosas nos hablan de que tenemos que ser como niños para vivir en la belleza, en el amor, en la virtud, incluso en la sabiduría, porque el sabio se vuelve un poco como niño. Y entonces en esa propuesta yo trataba de integrar. Mi vivencia me permitió, yo llevo varios años meditando, soy terapeuta transpersonal y me dedico a este ámbito de la espiritualidad secular. De hecho, pertenezco a un grupo de diálogo interreligioso al que ingresé representando a los ateos y ahora me considero una persona multirreligiosa. Y en ese sentido, planteo primero que bueno, la atención siempre ha sido concebida como atención a algo. Y las tradiciones contemplativas de lo que habla es de ese espacio de la nada, en la cual la atención también fluye. Es la atención infantil abierta a la nada. Es decir, atiendo
y suelto a la atención. Por ejemplo, para atrapar monos se utiliza una caja. El mono mete la mano, toma la fruta y cuando va a sacar, la mano no puede, se traba. El mono no sabe soltar la fruta. Las personas sabemos soltar la fruta, pero muchas veces no sabemos soltar las ideas. La atención plena se refiere justamente a ese momento de soltar no solo la fruta, sino también la idea. Entonces, se trata de este proceso. Siempre se ha dicho que hay que meditar y muchos años meditando para lograr esta atención plena, esta apertura atencional. Pero hemos descubierto recientemente un grupo de neuronas, las neuronas espejo, ¿verdad? Pero que hace tiempo sabemos que, de alguna manera, intuitivamente, sabemos que se ponen en marcha cada vez que compartimos una mirada con alguien, cada vez que la otredad nos vemos reflejados en la otra persona, ¿verdad? Y en los niños eso está muy claro. Los niños están totalmente abiertos. Ellos saben cómo atender. José Martí decía, los niños son los que saben querer. Yo digo, los niños son los que saben atender. Aprendamos a atender como niños. Rescatemos voluntariamente esa atención abierta infantil. Es mi propuesta y creo que la visión compleja, el pensamiento complejo, requiere de esa apertura atencional para ingerir, tal como el pensamiento, la digestión procesa lo que sea del alimento, el pensamiento procesa lo que se permite uno ingerir desde la atención. Entonces, esa atención abierta es imprescindible a un pensamiento complejo, que de manera espontánea ocurre, es cierto, pero seamos voluntarios, seamos conscientes cuando involuntariamente cerramos nuestra atención y no nos damos cuenta. Y seamos también compasivos con nosotros mismos cuando esto ocurre, que cerramos nuestra atención, pero cuando otra persona con la que nos intercomunicamos, con la que nos comunicamos, también cierra esa atención. Entonces, bueno, esa es mi propuesta. Rescatemos la atención infantil, abramos nuestra atención y es una atención amorosa, es una atención comprensiva, compasiva, abierta. Y bueno, gracias a todos. Cualquier pregunta, cualquier posibilidad de colaboración, estoy abierta a todas las propuestas. Tengo muchos trípticos de estos que los puedo repartir. Más si quieren para llevar, porque es mi anhelo compartir esta atención abierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, soy José Antonio García, soy autor del cartel que está inmediatamente aquí atrás, que trata sobre ese entendimiento de la ciudad como un fractal, y básicamente lo que ha movido mi interés es como lo decía Manuel Wallenstein, ¿no?, en su libro Impensar las ciencias sociales, es impensar la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Repensar la ciudad, pero no con los paradigmas epistemológicos tradicionales, sino con nuevos paradigmas que nos hagan producir un conocimiento de vanguardia. Y entre esos nuevos paradigmas está, digamos, epistemológicos, está el pensamiento complejo. En ese sentido, la propuesta implica entender como una ciudad fragmentada, caótica, desunida, etcétera, como muchas partes no pueden verse, ¿no?, de la Ciudad de México o entenderse de esa manera, puede tener un funcionamiento como un conjunto. Cómo poder entender esa lógica de funcionamiento dentro del caos, dentro de una ciudad, es parte de lo que mueve, digamos, esta propuesta que estoy planteando. Para ello, no solamente hago eco, ¿no?, de el paradigma epistemológico de la complejidad, con sus principios hologramático, recursivo, dialógico, sino también de otros autores como Rolando García, a través de su teoría de los sistemas complejos, y todo esto trata de ver o echar luz, no solamente sobre cómo la sociedad y el ser humano transforma la ciudad, sino cómo la ciudad también transforma al ser humano y a la sociedad que la habita. En ese sentido, se trata de producir un conocimiento que trate de ver el entendimiento de la ciudad no de una manera fragmentada, sino a través de una manera integral, donde las soluciones que se busquen dar, ¿no?,
partan de un entendimiento de la realidad, donde cada una de las partes que la componen están interrelacionadas a través de múltiples procesos que están interdefinidos entre sí y que buscan no solamente verlo de una manera multiescalar, sino también a diferentes niveles. En ese sentido es muy importante dar cuenta, ¿no?, de que en disciplinas como de las cuales yo provengo, ¿no?, como la arquitectura y el urbanismo, muchas veces no solamente se generan productos teóricos, sino también productos prácticos. Es parte de la búsqueda de estas ciencias, estas disciplinas, y muchas veces el conocimiento y las soluciones que se ofrecen para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la ciudad, pues son soluciones parciales que no satisfacen a las personas que lo habitan, y muchas de estas soluciones son parciales porque el conocimiento que se produce es visto de manera parcial. Para poder resolver un problema de vialidad se contrata un ingeniero vial, pero el ingeniero vial no sabe nada, ¿no?, ni toma en cuenta aspectos culturales, sociales, ecológicos, jurídicos, administrativos, ni muchas otras cosas que tienen que tomar en cuenta y que van a ser afectados a partir de la vialidad o el puente, ¿no?, que va a construir. Entonces, muchas veces se causan efectos en la ciudad a través de la modificación o la creación de nuevos entornos urbanos que, digamos, no satisfacen a las personas que los habitamos y crean más efectos negativos que positivos, o crean efectos positivos, ¿no?, a una escala mayor, pero negativos a una escala, digamos, mucho menor. En fin, digamos, esto es lo que se busca, ¿no?, y este es un elemento, ¿no?, que trata de también de poder superar esas formas de conocimiento a prioristas y empiristas que han dominado las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, pues sobre todo a partir de un urbanismo progresista y una arquitectura funcionalista que dominó gran parte, ¿no?, del siglo XX y que todavía se sigue, digamos, operando y construyendo conocimiento de esa manera. Yo por otra parte, ¿no?, también estoy, digamos, abierto, ¿no?, a difundir, digamos, este conocimiento, a los pocos o muchos aportes que uno haya dado, ¿no? Siempre mi interés ha sido difundir lo que uno hace, compartir el saber de lo que uno produce, poco o mucho, ¿no? Siempre es importante establecer ese diálogo de saberes que siempre va a ser muy enriquecedor y que va a permitir que, digamos, los aportes que uno pueda tener, ¿no?, puedan nutrirse de las experiencias de otras personas, y eso va a permitir no solamente una intervención de la ciudad a través de una visión más transdisciplinaria, sino también incluso no poder diseñar formas de intervención de la ciudad que tiendan a la participación ciudadana y con ello también al punto de vista de las personas que viven y hacen la ciudad. Estoy a sus órdenes y muchas gracias, ¿no?, por la atención que sirvan a la presente. Gracias. Gracias, doctor. Mi nombre es Jesse Soler. Mi propuesta es, digamos, extremadamente teórica, pero también extremadamente pragmática. Lo que busco es desarrollar una propuesta de construcción de futuro a partir del pensamiento complejo. Y la idea es articular dos campos del pensamiento que han echado raíces en América Latina. Uno es el pensamiento complejo, que lleva ya un cuarto de siglo, y el otro campo, la teoría prospectiva, que es otra disciplina que también lleva aproximadamente 25 años en América Latina, pero no han dialogado, ¿sí? Entonces, tenemos que pensamiento complejo y prospectiva no han establecido diálogos. Yo me hago la pregunta, ¿es posible que exista un diálogo entre pensamiento complejo y prospectiva? Es el proyecto de mi tesis doctoral. Y la idea es, bueno, no defino pensamiento complejo, defino la prospectiva, porque ustedes conocen más de pensamiento complejo que yo, ¿sí? La prospectiva busca visionar futuro, pero no solamente visionarlo, sino también construirlo.
y busca construir el futuro con los actores sociales, o sea, 4 grupos de poder de la sociedad. ¿Cuáles son? Los actores de tipo empresarial, ¿sí?, cuyo objetivo es una rentabilidad, los actores del sector político que buscan incrementar el poder, ¿sí?, los actores del sector educativo que buscan aumentar los conocimientos y la investigación, y los actores de la sociedad civil que buscan incrementar el bienestar. Entonces, lo que hace la prospectiva es articular estos 4 grupos de actores para visionar futuro y a partir de ahí comenzar a construirlo de una manera real y concreta. Entonces, la propuesta mía es buscar puentes. ¿Cuáles son los puentes que puedan existir entre las 2 disciplinas, el pensamiento complejo y la prospectiva? Y a partir de esos puentes, comenzar a construir acciones en marcos concretos de actuación. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Nosotros venimos representando a la Universidad Nacional de Costa Rica. Hemos llevado a cabo un proyecto y lo hemos llamado la Cátedra Rolando García de Humanismo, Interdisciplina y Complejidad del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Cuento historia para poder decir y definir posteriormente el porqué del proyecto. La Universidad Nacional es una universidad que nace en el año de 1973, se funda y se crea el Centro de Estudios Generales, el cual pasa a ser la parte principalmente pedagógica de la universidad, principalmente con lo que es la formación de los estudiantes de humanidades, pero desde el aspecto tradicional, filosofía, historia y literatura, además de algunos cursos adicionales de lo que son las ciencias exactas. Posteriormente se fueron ampliando un poco más y el Centro de Estudios Generales dio inicio no solo a esa parte de la pedagogía, sino también incluyó la investigación y la extensión como parte fundamental del Centro de Estudios Generales. Con base a eso, a mediados del año 2015, el Centro de Estudios Generales y con la elección del señor vicedecano, el doctor Barahona, don Miguel Barahona, quien fue compañero de trabajo de don Rolando García, inclusive acá en México, Mérida, Yucatán, y donde trabajó mucho tiempo en todos estos procesos de investigación, decidimos crear, y me acompañan inclusive 2 compañeras, la doctora Ana María Sancho, conjuntamente con la doctora Lucía Rincón, parte de este proyecto o de esta cátedra que inclusive ya empezamos a trabajar. Y hemos empezado a trabajar porque principalmente lo que se pretende es que nosotros podamos ahora ir fortaleciendo las 4 áreas fundamentales del Centro de Estudios Generales. El Centro de Estudios Generales está distribuido en 4 áreas. El área de letras y filosofía, el área de las ciencias sociales, el área de las ciencias exactas y naturales y filosofía. Desde ese aspecto, nosotros hemos querido desarrollar y comenzar a desarrollar una malla curricular en la cual la investigación, la extensión y la producción se puedan ir graduando poco a poco y se hagan más interdisciplinarias. Eso nos ha llevado a un proceso en el cual se ha caracterizado, y lo hemos caracterizado principalmente, como lo que hemos llamado la transmisión de la multidisciplinaridad a la interdisciplina. Dentro del marco, obviamente, del paradigma transversal, transdisciplinario, del nuevo humanismo, que es parte inclusive, o del nuevo humanismo latinoamericano, que es parte que ustedes inclusive pudieron haber leído hoy, donde enmarcamos 3 procesos fundamentales y vamos definiendo ahí principalmente lo que queremos. Es decir, buscamos investigar más sobre lo que es la teoría y la práctica del humanismo, desde la interdisciplinariedad y la complejidad, principalmente en la actualidad. Definimos el humanismo y lo hemos definido inclusive textualmente, y está puesto en nuestro banner, pero lo que queremos es conceptualizar sobre el nuevo humanismo
o humanismo latinoamericano. Y de igual forma en la interdisciplina y lo que es la parte de la complejidad, queremos establecer los nexos intelectuales en una forma más profunda entre estas tres temáticas, de manera que podamos crear ámbitos de reflexión y acción en el Centro de Estudios Generales. Esa es la tarea que nosotros estamos abocados a llevar a cabo, en la cual esperamos nosotros, por medio de la cátedra, poder buscar investigar sobre la teoría y la práctica del humanismo, la interdisciplina y la complejidad en la actualidad como objetivo fundamental para poder crecer en ese aspecto y principalmente en lo que es esos tres aspectos fundamentales que creemos son vitales y fundamentales para poder cambiar un poco nuestros paradigmas, nuestro campo de acción, como lo es un nuevo humanismo, la interdisciplina y la complejidad. Bueno, buenas tardes. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Realmente el mundo es muy complejo, ¿sí? Hace 23 años tengo aquí al lado izquierdo a mi profesor de inteligencia artificial. No lo veía desde hace 23 años. Entonces, interesante encontrármelo acá, profesor. Ok. Mi póster o mi cartel hace referencia básicamente a la complejidad aplicada a redes neuronales artificiales. Entonces, ¿de qué trata el tema? El tema básicamente trata de que las redes neuronales artificiales, particularmente el método de propagación hacia atrás, el método backpropagation, ellos lo que trata es de construir un modelo matemático para hacer predicciones, para poder predecir algún fenómeno. Suponga usted que tenemos aproximadamente 1000 datos de algún evento o algún fenómeno y aplicamos redes neuronales de método tradicional, que es muy bueno, muy eficiente, y el método logra predecir todos estos eventos, todos estos 1000 eventos, con un porcentaje de asertividad muy alto. Suponga usted el 98, 97%. Suponga usted que de todos esos datos quedó un solo dato que no predijo. Mi pregunta siempre ha sido, ¿y por qué? Si es matemático, ¿por qué no logra predecir todos los datos si eso también ocurrió? Entonces yo empecé a mirar el tema de la complejidad, empecé a mirar el tema de la disciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, la complejidad, a ver cómo lo podía relacionar. Algún día se me ocurrió alguna forma, la llamo yo, o algún método de poder hacer esta relación, de que las variables, de acuerdo a la salida esperada, tengan relaciones. Incluí variables de entrenamiento para las redes neuronales, que yo llamo variables con conceptos de complejidad, y los metí a la red neuronal de backpropagation y realmente mejora la predicción considerablemente. Entonces, eso ha hecho que pues, yo sea muy feliz desde el punto de vista que logró funcionar. He hecho muchos experimentos, bastantes experimentos, y la verdad estoy totalmente convencido de que este es el concepto que se puede aplicar para que esto mejore. Okay. Buenas tardes, muchas gracias. Mi póster se titula Creatividad y complejidad en el aula. Ya nos dijeron sobre creatividad, hay mucho escrito, ¿sí? Mi concepto igual, la creatividad no se enseña, no se aprende. Quizás esté en nosotros y lo único que necesitamos es que nos impulsen, no más. Considerar la complejidad en el aula es porque para mí es un sistema complejo. Existen demasiadas interacciones, emociones, intenciones, aún considerando un grupito de 15 estudiantes. Sí, aún eso se forma una red inmensa, sin medida. Peor cuando toca un grupito de 40, 50, ¿sí? Podría ser que en la universidad pues ya son más serios, ¿no es cierto? Ya son más calmados, pero aquellos que tienen un preescolar o una básica primaria, llamémoslo así, la indisciplina de estos chicos altera cualquier sistema, pobre profesor o profesora, ¿sí? Entonces, ese fue mi estudio.
particularmente, digamos, con estudiantes en una clase que arrancaba a las 6:15 hasta las 9, pues a las 7 parábamos para colocarles que solucionaran un ejercicio, que yo lo llamo un ejercicio fuera de lógica, ¿sí? El ejercicio no tenía, ellos estaban convencidos, seguros de que el ejercicio no tenía nota para la asignatura. Simplemente era un descanso, un refresco de la mente. Ese fue el ejercicio con los estudiantes. Y sobre eso mirar como qué aptitudes que la mayoría nos indica fluidez, flexibilidad, originalidad, ¿cierto? Novedad, que en algunos se mezcla originalidad y novedad, pero bueno, mirar, observar. En los docentes, en 2 semanas, sencillo, se realizó un trabajo, un taller de creatividad, digamos, donde expuse las técnicas y métodos de la creatividad y ellos debían solucionar unos ejercicios tanto en el salón como fuera del aula, ¿sí? No más, también ejercicios que ya a través de 20 años, digamos, no son los corrientes, no son aquellos que tengan una sola respuesta, sino que puede tener muchas respuestas, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos educados en lo tradicional, el problema tiene que tener una sola respuesta. ¿Usted cuánto le dio? 10, a mí 15, no, algunos estamos mal. Entonces, eso es lo que no se entiende. La creatividad es abierta, es un sistema abierto. Esa es, ya digamos, mi experiencia investigativa, ya he terminado más o menos, ¿sí? Queda mucho por trabajar, ¿sí? Personal y para el doctorado, digamos, y seguiré siempre trabajando en creatividad. Como oyeron aquí al alumno, soy matemático puro y mi énfasis era la inteligencia artificial. En un congreso en Barcelona en el año 92, uno de los ponentes grandes en inteligencia dijo, el computador no será inteligente si no es creativo. Y eso me surgió una espinita para ponerme a estudiar la creatividad. Gracias. Buenas tardes. El tema o el área sobre el que vengo a colocar y dejar en consideración en este público tan especial tiene que ver con redes, empatía y redes empáticas y desarrollo regional. Esta investigación la estoy adelantando con una compañera también del doctorado. Ella está más enfocada hacia el tema de empatía, entendiendo empatía un poquito como decía Thalía, esas neuronas espejo, mucho de lo que habla de la otredad de Edgar Morin, y cómo definitivamente solo cuando las redes, o sea, cuando los actores de las redes tienen empatía, podemos constituir procesos que le aporten al desarrollo de una región. En nuestro caso, el área de estudio, el territorio es el lago de Tota, un área de Colombia con muchísimo potencial turístico que no ha sido aprovechado. ¿En qué nos debe derivar eso? Es cómo este desarrollo de las redes empáticas le aportan al desarrollo de esta región y cómo se convierte en una alternativa importante de ingresos adicionales para las comunidades que son fundamentalmente rurales y más en este momento donde nuestro país está en un proceso de paz, un territorio que ha sido víctima de todo este flagelo que nos lleva casi 60 años de historia, y entonces es como presentar una alternativa diferente de reconstitución de un territorio que ha sido maltratado, que tiene problemas agrícolas muy fuertes, y cómo el turismo cultural puede ser una nueva alternativa. Al final, los aportes teóricos a los cuales queremos apuntarle es
a redes empáticas, o sea, nosotros encontramos redes por un lado y encontramos empatía por otro, pero queremos apuntarle a esa constitución teórica de las redes empáticas y también contribuir un poquito con un tema que se viene hablando desde hace un tiempo desde la complejidad, que es el biodesarrollo. Entonces, al final, nuestro eje, o sea, nuestra columna es el turismo, un territorio con potencial turístico, y hay otra cosa importante, es que si hablamos de redes, tenemos que hablar desde los individuos, las organizaciones de base, los gobiernos medios, o sea, las alcaldías, pero también los gremios, también el gobierno nacional, el gobierno departamental. O sea, hemos venido haciendo un trabajo preliminar de acercamiento a esta realidad y luego mirar cómo se hace esa constitución de redes, y estamos en este punto de la investigación. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, adelante. Buenas tardes. El póster es el que tiene los niños y las niñas en la parte inferior, y lo titulé La complejidad y la hegemonía de la norma binaria en la constitución de las otras identidades. Y es un trabajo que, quiero decirlo públicamente, se lo debo a Multiversidad por el reto que me implicó meterme en el campo que venía cultivando o teniendo ese diálogo con los géneros, pero que me impliqué en tejer desde otras disciplinas y sobre todo desde la teoría de la complejidad de Ergan Morán, meter ese tejido, ¿no? Que para mí fue pues un reto. La investigación, que es de lo que doy cuenta finalmente en el póster, es el tejido que pude lograr o que intenté hacer ese entramado, de ese nudo que se teje cuando se están constituyendo las otras identidades en niños y niñas pequeños, y sobre todo aquellos que no caben dentro de los binarismos, lo cual estas nuevas emergencias que están poblando las instituciones escolares y que generan muchos problemas. Entonces establecí un diálogo entre la teoría de la complejidad y la teoría queer, y pues es el póster que está ahí donde están los niños y las niñas, algo de morado, y yo pues quiero agradecer este reto que ha implicado para mí, porque pues para mí fue novedad no meterme, porque había cultivado solamente una línea, y entonces para mí ha sido muy, muy satisfactorio. Gracias. Muchas gracias. Disponemos de unos minutos si alguien quisiera hacer algunas preguntas. Bueno, no quiero hacer una pregunta, quiero hacer un comentario. No es habitual que en un congreso se le dé la palabra a los que trabajan póster. Y eso ha creado una tradición negativa en los eventos de suponer que el póster es una modalidad menor. Lo hemos hecho así porque el póster es una modalidad mayor. Primero lo tenemos ahí, lo vamos a tener mañana y lo vamos a tener pasado mañana, y podemos dialogar directamente con cada uno de los autores para discutir cosas muy específicas que cada uno de nosotros podemos ver en los pósters. Y además ellos han tenido un espacio, y en el coloquio de doctorantes tendremos otro espacio, los hemos invitado a que estén, y muchos de ellos son doctorantes que no solo están invitados, sino que les toca estar. Creo que es importante reivindicar esta modalidad, y quería nada más hacer un comentario. Busquen un poquito de información sobre lo que se llama el microcartel, porque el póster da también la posibilidad de hacer una publicación científica muy original. En los 90 se habló mucho del microcartel, después se ha dejado de hacer, y esa es una posibilidad que tenemos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta a la persona que está trabajando el tema de los fractales y la urbe. Nuestras ciudades son centenarias. En América Latina han crecido desordenadamente y se expanden, y además se consumen a los municipios o pueblos aledaños. ¿Cómo
organizar la ciudad a partir de esas o de su propuesta, si ya de algún modo la ciudad tiene una lógica de crecimiento desordenado? Bueno, contrario a lo que puede tender, ¿no?, la teoría de la planificación tradicional, no se trata tanto de ordenar, sino más bien lo que se propone es entender el funcionamiento de esos diferentes espacios que están interrelacionados con diferentes procesos que están interdefinidos entre sí. Y a partir de ese funcionamiento poder mejorar los procesos que están determinando la calidad de vida de los que habitan esos espacios, esos entornos. Pero a partir de qué? Digamos, del entendimiento de esos diferentes sistemas que están articulados y corresponden a diferentes dimensiones de la realidad que están interactuando entre sí. Dimensiones culturales, económicas, sociales, espaciales, ecológicas, jurídicas, administrativas, políticas, etcétera, ¿no? Y con esto lo que se busca es hacer intervenciones dentro de la ciudad a diferentes escalas y a diferentes niveles que incidan de una manera integral en todos los componentes de esos sistemas que están articulados entre sí. Pero cómo poder intervenir estos diferentes entornos en una ciudad, como tú lo dices, ¿no?, que está, digamos, expandiendo, que está, digamos, interactuando con entornos como puede ser en la Ciudad de México, ¿no?, que son muy disímbolos entre sí, ¿no?, que tiene que ver el centro histórico de Tlalpan, ¿no?, con un lugar como puede ser Nezahualcóyotl, ¿no?, o como un lugar como puede ser la Unidad Nacional Cotetelolco, pues son entornos totalmente diferentes, sin embargo están interactuando entre sí. ¿Cómo poder articularlos? ¿Cómo poder mejorar la calidad de vida de los que vivimos en urbes como esta? Pues a partir, ¿no?, de entender cuáles son las interrelaciones que establecen entre sí, entre esos diferentes entornos urbanos. Algo que decía o explicaba Rolando García en su teoría de los temas complejos, era lo siguiente, que uno como investigador, cuando estudiaba este tipo de temas o de este enfoque epistemológico, lo principal que uno estudiaba eran las interrelaciones, más allá que los componentes o las críticas componentes, eran las interrelaciones que se daban entre las diferentes partes, ¿no?, de esos sistemas complejos. En ese sentido, la ciudad concebida como un solo sistema complejo, lo que se pretende es entender cómo se afectan mutuamente o recíprocamente, ¿no?, cada uno de los entornos que están, digamos, componiendo la ciudad. En ese sentido es muy importante entender esos vasos comunicantes entre estos diferentes entornos urbanos y entender cómo poder incidir en cada uno de ellos a partir de sus múltiples dimensiones, escalas y niveles para poder mejorar la calidad de vida de los demás, pero no tratar de ordenarlos, no tratar de ordenar, digamos, el caos que existe. En el urbanismo ha sido muy seguido durante todo el siglo XX, ¿no?, todas esas teorías derivadas de la arquitectura funcionalista y el urbanismo progresista que tendían a ordenar, siguiendo el paradigma de la modernidad, ese caos, ¿no?, y llegaron a soluciones como separar a la ciudad de acuerdo a sus 4 funciones principales: la recreación, el trabajo, la vivienda y la circulación. Y al final de cuentas, desde mediados del siglo XX se dio cuenta de que eso no era la solución, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a construir entornos artificiales como pueden ser las ciudades de esa manera. Nosotros estamos acostumbrados a entremezclar todas las funciones de la ciudad de una manera interrelacionada. Entonces, en ese sentido, se busca más bien profundizar en eso a partir de las formas de vida de los que habitan la ciudad. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Alfredo Hernández Pérez y soy estudiante del doctorado en Pensamiento Complejo. Me siento muy contento porque estoy viviendo una experiencia única en el sentido de que todas las aportaciones de los especialistas y ustedes, los colegas que también están en proceso de obtener el grado de doctor y que algunos ya son doctores, me queda la reflexión de que el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad, tiene una vinculación con todos los temas que se pueden dar en el mundo, ¿sí? Entonces,
Siento que estoy viviendo una experiencia inolvidable, estoy aprendiendo cada día más sobre el pensamiento complejo y en este caso, pues felicitarles a ustedes por compartirnos esos avances de investigación. Aquí, dialogando con mi compañera Diana, decimos que el pensamiento complejo permite investigar, dar respuesta a las situaciones que se viven en las regiones de Latinoamérica. Ustedes están mencionando sus países donde están implementando lo que es el pensamiento complejo y sus derivados, y eso me llena de emoción porque eso quiere decir que lo que yo también estoy haciendo pues tiene un impacto en mí y sobre todo en mi contexto, ¿no? En este caso, por ejemplo, me voy a referir al cuarto participante, en el caso del profesor, que decía que quiere instaurar los elementos del pensamiento complejo. Yo siento que mi investigación que estoy realizando se vincula de alguna manera con lo que usted está haciendo. Yo lo que planteo es lo siguiente, es la construcción de un colectivo docente cuya base sea el pensamiento complejo, que incida obviamente en la adecuación curricular de la licenciatura en pedagogía de la UPN 152, sede regional de Nezahualcóyotl. Entonces, la pregunta para usted sería, ¿cuál sería ahora sí como que el primer gran reto que enfrentó para poder instaurar lo que son los elementos del pensamiento complejo? Porque, por ejemplo, traer una nueva propuesta, una nueva idea, una nueva perspectiva, una forma de aprender, pues de alguna manera enfrenta resistencias. Entonces, si me pudiera compartir cómo pudo resolver esa situación y qué tuvo que hacer precisamente para poder vincular el pensamiento complejo con su tema de investigación. Gracias. Bien, como lo mencioné en mi participación, este es todo un proceso que estamos llevando a cabo a partir del 1 de enero de este año, en donde nos hemos abocado, obviamente, primero a definir conceptualmente, como lo dije, esos tres aspectos fundamentales, como lo es el humanismo, la interdisciplina y el pensamiento complejo. Posterior a esto, nosotros estamos elaborando tres antologías, la primera que va a ser sobre humanismo, la segunda que va a ser sobre interdisciplina y la tercera que va a ser pensamiento complejo. Estas tres lo que pretenden, y hemos estado en estos momentos en un proceso de trabajo constante, los compañeros que integramos esta cátedra, es mediante el estudio de varios artículos. Por citar un ejemplo, en pensamiento complejo se analizaron más de 78 artículos, en donde la pretensión es de que nosotros podamos dividirlos en tres aspectos, que la antología sea clara, concreta y precisa, con respecto a lo que estamos pensando, a los antecedentes del pensamiento complejo, con respecto al desarrollo de lo que se quiere conceptualizar dentro del pensamiento complejo, y posteriormente poder desarrollar como lo decía bien claramente el compañero, de qué forma nosotros podemos permear la currícula del Centro de Estudios Generales, principalmente basados en que somos en los que ha recaído la mediación sobre estos temas, que es el Centro de Estudios Generales, del cual inclusive estamos pretendiendo cambiar el nombre del Centro de Estudios Generales al Centro de Humanidades, para poderlo conceptualizar mejor. En el banner, si ustedes pueden notar y leer, ahí estamos conceptualizando ya por lo menos en primera instancia una definición de lo que estamos concibiendo como humanismo, como interdisciplina y como pensamiento complejo, una tarea en la cual hemos iniciado. La intención es tener 3 años para poder hacer una producción en la cual podamos nosotros definir el campo de acción en estos 3 aspectos que pueda permear toda la universidad y que nosotros podamos empezar la nueva práctica de del aspecto interdisciplinario
y de pensamiento complejo en la Universidad Nacional y por parte de todo el cuerpo docente y principalmente de los docentes del Centro de Estudios Generales de la universidad. Bueno, le vamos a dar la palabra a otro de los cartelistas. Sí, gracias. Bueno, así rápido, porque creo que es disculpen que haya llegado un poco tarde, pero bueno, yo soy el último cartel que está presentado al final. Mi formación es economista. Como economista es algo complicado meter temas más complejos, como ustedes comprenderán, porque es una disciplina muy dura dentro de la parte académica. Es decir, tiene metodologías muy concretas, de alguna manera se pretende que pues nada más sean a través de modelos econométricos o algunas cosas. Vamos, la parte formal es un poco pues difícil de cambiar en cuanto a los nuevos estudios que se pretenden, y sin embargo vengo de una disciplina dentro de la economía, que es economía de la ciencia y la tecnología, donde por fortuna ha habido muchos cambios. Ahí sí, dentro de la parte teórica, y precisamente mi interés de estudiar el modelo general del talento en un tema, viéndolo como un tema económico, cosa complicada, un tema administrativo de origen. Ustedes lo pueden ver en cualquier Journal of Management. Sin embargo, no se le había dado la connotación de cómo explicar el proceso mismo de la creación del desarrollo del talento. De hecho, validar el concepto y formar toda la madeja del sistema económico para poderlo modelar o hacer por lo menos una propuesta, pues eso ha sido lo más complicado, ahí sí. Y la propuesta que les puse o que tengo aquí es precisamente plantear que hay la posibilidad de la creación de conocimiento económico, y que tenemos que ver la misma economía como un proceso económico. Al verlo como un proceso económico, evidentemente, todo el saber y el conjunto de saberes y las competencias que se van generando van tomando un nuevo cariz en este paradigma transdisciplinario, donde evidentemente lo que se construye son subsistemas de conocimiento, que es lo que de alguna manera pueden apreciar en 4 cuadrantes, que es lo que vemos en el modelo general del talento, todo muy acorde a todo lo que es los estudios de neurociencias, es decir, cómo se crea el conocimiento, pero también a nivel de las neurociencias, cómo funciona este proceso de creación de conocimiento. Tiene utilidad para muchas disciplinas, no solamente para la economía. Ahí es la explicación y la validación de los conceptos básicos por ejemplo, del desarrollo del talento, y porque esto es importante para el desarrollo económico, desde luego, pero lo importante realmente es potencializar estos subsistemas para que tengan esa utilidad en nuestras diferentes unidades o centros de trabajo. Creo que todos podemos hacer gestión del conocimiento, y esta gestión del conocimiento implica, desde luego, analizar los factores, los metafactores, que es la parte donde inicia siempre un sistema complejo, y cómo llegar hacia, obviamente, a constructos más elaborados, pero entre más tiempo pasa, más la trayectoria de conocimiento se va desarrollando, pues más complejos son los agentes y el entorno en el que se desarrolla el mismo talento. Entonces,
esta es una propuesta dentro de la economía, pero obviamente tiene una aplicación hacia muchas otras disciplinas y sobre todo toma en cuenta mucho conocimiento científico también que se ha hecho, sobre todo de neurociencias, de la biología. Obviamente hay atrás acá hay muchos teóricos, Piaget están dentro de la pedagogía, pero también podemos entenderlo desde la economía. Entonces, les invito pues desde luego a que vean el cartel, quienes no lo hayan visto, y pues les agradezco mucho el espacio para hacer estos comentarios. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Vamos a atender 2 preguntas que ya pidieron y ya vamos a cerrar. Bien, muy buenas noches ya, ¿no? Ahora. Bien, yo soy Alberto Martínez, vengo de Colombia con un interés de tratar de aportar en el campo pedagógico. Tengo algún trabajo con las facultades de medicina y algún trabajo con la enseñanza de las ciencias naturales. Yo quiero hacer una pregunta porque me interesa dentro de mi tema que estoy tratando de elaborar en mi tesis doctoral sobre la pedagogía cibernética de segundo orden en el paradigma de la complejidad para generar procesos de regulación de enseñanza y aprendizaje dentro de la ciencia. No he escuchado yo el término de pedagogía cibernética de segundo orden acá en el Congreso, pero es un tema que lo he venido estudiando frente a generar una postura desde el pensamiento complejo de Edgar Morin frente a tratar de ver lo invisible. El pensamiento complejo intenta a eso que es invisible tratarlo de hacer ver. Entonces la pregunta para de pronto mi tema que estoy tratando de elaborar es para Carlos, dentro de lo que es la creatividad y en el aula escolar, cómo de alguna manera se ha trabajado en ello sobre la problemática de las nuevas tecnologías, todo lo que es la computación, todas las TIC en general, las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. De alguna manera el mundo adulto lo ha visto como un obstáculo, cuando pues desde la complejidad podemos ver como un potencial. Entonces, ¿cómo desde la creatividad en el aula, esta temática que hoy nos preocupa a padres, a la sociedad, frente a los niños, que la televisión, que la computadora, que el iPod, etcétera, pues de pronto son obviamente potenciales obstáculos? Entonces, en ese campo, ¿cómo se ha venido trabajando en su experiencia? Experiencia directa, digamos, para aplicación de las TIC fue la creación de un tutor inteligente. Porque trabajo en inteligencia artificial y sigo con ello. Este tutor, a diferencia del software educativo todo, entonces cada lección, digamos, unidad 1, hay almacenado cerca de 20 unidades 1, entonces aleatoriamente sale. Entonces, ¿qué se acostumbra el chico hoy en día? Lee y cuando llega al cuestionario de pronto hasta contesta todas las preguntas y dice no la envío, no envío la evaluación. Entonces cuando vuelve a entrar la evaluación ya es otra evaluación porque también las preguntas van a salir al azar. Entonces no va a estar en esa parte lineal como se dice, sino está de forma no lineal, es decir, aleatoria. Entonces el chico tiene que coger el concepto, ¿sí? Y hay interrelación, algunos ejemplos buenos, malos, eso sí depende de cada uno y ese es particularmente el ejercicio directo. Hola, buenas tardes. Con referencia al cartel sobre el humanismo, me gustaría preguntar cómo su visión del humanismo comprende que hay una diversidad y una pluralidad de legislaciones en el mundo. Bueno, lo voy a plantear la respuesta con un ejercicio muy práctico. En
yo estoy vinculado con la Universidad Nacional de Colombia, que es el equivalente a la UNAD aquí en México. Y ahí con otros 4 profesores A ver, así, Yesid, por favor, adelante. ¿Sí? Listo, bueno. Con 4 profesores adelantamos un diplomado de complejidad y prospectiva. En ese diplomado participan profesionales de múltiples disciplinas, ¿sí? No es solamente una, entonces ya hay la posibilidad de un trabajo transdisciplinario. Desarrollamos un ejercicio de tipo real, con un problema real que entre todos los alumnos plantearon en ese momento, que es cómo vamos a hacer para reintegrar a todos los desmovilizados del conflicto de la guerrilla en Colombia. O sea, un problema real, complejo, porque está articulado a la drogadicción, al narcotráfico, a la violencia, a la inseguridad y también múltiples relaciones de tipo económico a nivel nacional e internacional. Entonces, en ese ejercicio nosotros vimos pues, que el pensamiento complejo tiene elementos de futuro, o sea, de perspectiva, y eso uno lo ve en varios textos, pero también de otra parte uno encuentra que hay elementos de complejidad en la perspectiva. Y hay un puente común y es el humanismo y la ética. Entonces, a partir de esos altos valores, nosotros desarrollamos un ejercicio de responsabilidad social de la universidad frente a la sociedad. Y aplicamos la metodología de la perspectiva, son como unos 25 métodos los que tienen la perspectiva, aplicamos 4, con los actores sociales. O sea, consultamos a representantes de los empresarios, consultamos a representantes de las entidades públicas, consultamos universidades, no solamente la nacional, sino también otro tipo de universidades públicas y privadas, y también consultamos a las organizaciones cívicas. ¿Cuál fue el resultado? Sí, correcto. Entonces, el resultado es que de esa consulta los actores sociales respondieron y el 95% le dan pleno apoyo a toda la población que se vaya a desmovilizar en el conflicto armado en torno a la paz. Y un segundo resultado del ejercicio es que la universidad se interesó en un ejercicio de prospectiva. Nos llamaron a reunirnos con los 40 decanos de la Universidad Nacional para construir un plan prospectivo al año 2030, que va en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que es una aplicación práctica de cómo los docentes, de alguna manera, pueden entrar a cumplir un papel social muy importante a través de los mecanismos de los cuales disponen el aula. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dos anuncios, más bien 3 anuncios. Primero, hay felicidades a los que presentan cartel. Siempre es un reto, una experiencia estar enfrente del público. Segundo anuncio, hay que devolver los traductores, por favor. Y tercer anuncio, nos vemos mañana para seguir el ejercicio a las 8 de la mañana. Hay que descansar porque ha sido un día interesante, rico académicamente y de debate. Gracias a todos. Me he sentido muy halagada, muy contenta en la presentación de mi póster. Es el primero desde la puerta hacia acá. El póster es la atención plena, es decir, la atención sin tensión. Más alto. Yo prefiero pararme. Y así estoy más alto también. Sí, la atención sin tensión, una nueva comprensión de un anhelo milenario. Si hace más de 25 siglos ya se propone desde diferentes
tradiciones contemplativas y tradiciones espirituales en el mundo, que cambiemos la manera de atender. Ya eso ocurre hace más de 25 siglos y mi propuesta intenta integrar esto al pensamiento, con un pensamiento complejo, integrarlo a la ciencia contemporánea y a la vivencia que del día a día cualquier persona puede tener. También las tradiciones religiosas nos hablan de que tenemos que ser como niños para vivir en la belleza, en el amor, en la virtud, incluso en la sabiduría, porque el sabio se vuelve un poco como niño. Y entonces en esa propuesta yo trataba de integrar. Mi vivencia me permitió, yo llevo varios años meditando, soy terapeuta transpersonal y me dedico a este ámbito de la espiritualidad secular. De hecho, pertenezco a un grupo de diálogo interreligioso al que ingresé. Cada vez que la otredad nos vemos reflejados en la otra persona, ¿verdad? Y en los niños eso está muy claro. Los niños están totalmente abiertos. Ellos saben cómo atender. José Martí decía, los niños son los que saben querer. Yo digo, los niños son los que saben atender. Aprendamos a atender como niños. Rescatemos voluntariamente esa atención abierta infantil. Es mi propuesta y creo que la visión compleja, el pensamiento complejo, requiere de esa apertura atencional para ingerir, tal como el pensamiento, la digestión procesa lo que sea del alimento, el pensamiento procesa lo que se permite uno ingerir desde la atención. Entonces esa atención abierta es imprescindible a un pensamiento complejo, que de manera espontánea ocurre, es cierto, pero seamos voluntarios, seamos conscientes cuando involuntariamente cerramos nuestra atención y no nos damos cuenta. Y seamos también compasivos con nosotros mismos cuando esto ocurre, que cerramos nuestra atención, pero cuando otra persona con la que nos intercomunicamos, con la que nos comunicamos, también cierra esa atención. Entonces, bueno, esa es mi propuesta. Rescatemos la atención infantil, abramos nuestra atención y es una atención amorosa, es una atención comprensiva, compasiva, abierta. Y bueno, gracias a todos. Cualquier pregunta. Bueno, siguiendo el orden del programa, pasaremos a la presentación de los pósters. Creo que la mayoría de ustedes ya ha visto los pósters que se encuentran en el pasillo de mis espaldas. Son 10 pósters que reúnen proyectos, propuestas de investigación de estudiantes de doctorado e investigadores que están relacionados con multiversidad. En estos proyectos se puede visualizar el diálogo que existe y que se da y que se está generando entre sistemas de conocimiento diferentes, es decir, desde el pensamiento complejo, desde la transdisciplinidad, con otros sistemas de conocimiento. En este punto es necesario recalcar que desde el pensamiento complejo no se busca la confrontación con otros sistemas de conocimiento, ni la negación ni la exclusión, sino la generación de un diálogo que permita el enriquecimiento de propuestas teóricas y propuestas metodológicas que enriquezcan a través de nuevos elementos y herramientas metodológicas que permitan acercarnos a la realidad desde una mirada mucho más completa. Es así que estas propuestas de investigación reúnen estos trabajos en los cuales los resultados muestran representando a los ateos, y ahora me considero una persona multirreligiosa. Y en ese sentido, planteo primero que, bueno, la atención siempre ha sido concebida como atención a algo. Y las tradiciones contemplativas de lo que habla es de ese espacio de la nada, en la cual la atención también fluye. Es la atención infantil abierta a la nada. Es decir, atiendo y suelto a la atención. Por ejemplo, para atrapar monos se utiliza una caja. El mono mete la mano, toma la fruta y cuando va a sacar, la mano no puede, se traba. El mono no sabe soltar la fruta. Las personas sabemos soltar la fruta, pero muchas veces no sabemos soltar las ideas.
La atención plena se refiere justamente a ese momento de soltar no solo la fruta, sino también la idea. Entonces, se trata de este proceso. Siempre se ha dicho que hay que meditar y muchos años meditando para lograr esta atención plena, esta apertura atencional. Pero hemos descubierto recientemente un grupo de neuronas, las neuronas espejo, ¿verdad? Pero que hace tiempo sabemos que, de alguna manera, intuitivamente, sabemos que se ponen en marcha cada vez que compartimos una mirada con alguien. Este enriquecimiento que se da a partir del diálogo entre estos diferentes sistemas de conocimiento. Pero contamos con la participación de los autores de estos proyectos de investigación, los cuales nos pueden ahondar más sobre el desarrollo de sus propuestas. Así que si tienen alguna interrogante, comentario, pueden presentarlo a los autores y ellos con gusto les responderán. Bueno, quisiéramos preguntarle a los autores cuál es la propuesta o el aporte que desde sus proyectos están ofreciendo para ahondar en el enriquecimiento de este diálogo que se puede generar entre diversas disciplinas. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, por favor. Gracias a todos los caballeros. ¿Me oye? ¿Se oye? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Me lo pego más. Bien. Gracias a los caballeros, ¿no? Gracias a todos.